Mi esposo Francisco me vació. Vino sobre la cabeza frente a mi nuera y mi nieta, y ellas lloraron de la risa. Yo me sequé el rostro y salí caminando sin decir una palabra. 10 minutos después, el portón principal se abrió y 3 hombres con traje entraron a la sala. Debí haberlo visto venir. La noche había comenzado como tantas otras a lo largo de 43 años de matrimonio con Francisco. Yo había pasado horas preparando su comida favorita, carne al horno con todos los acompañamientos, colocando la mesa del comedor con nuestra vajilla de boda, el mismo juego que elegí con tanto cuidado cuando era una novia joven, llena de ilusiones de recibir invitados y organizar cenas elegantes en nuestra casa de México. Esos sueños murieron en algún punto, entre la tercera cerveza de Francisco y su primera crítica, cuando volvió a decir que otra vez había exagerado con la salsa. Elisa, mi nuera, llegó a las 6 en punto con Katia, mi nieta de 15 años, del brazo. Elisa ya no tocaba la puerta, simplemente entraba por la puerta principal como si la casa fuera suya. Se había casado con mi hijo Miguel hacía 12 años. Miguel trabajaba temporadas fuera del país, pero Elisa y Katia vivían aquí, cerca, y entraban a mi casa como si fuera de ellas. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Me encantaría saber hasta dónde está llegando esta historia. Y desde el primer día, dejó claro que me consideraba una reliquia pasada de moda, alguien que no entendía cómo funcionaban las familias modernas. Esta noche no fue diferente. Marta, no tenías que tomarte tantas molestias, dijo Elisa, aunque su tono dejaba claro que, en realidad, pensaba que me había esforzado muy poco, no demasiado. Recorrió el comedor con la misma expresión que alguien usaría al examinar un mueble dudoso en un tianguis. Pudimos haber pedido comida a domicilio. Katia apenas levantó la vista del celular. Murmuró un apagado «Hola, abuela», y se dejó caer en la silla. Intenté recordar en qué momento había dejado de correr a abrazarme al llegar, cuando su sonrisa brillante fue reemplazada por esa indiferencia ensayada. Creo que fue alrededor de los 13 años, cuando Elisa empezó a hacer comentarios sutiles sobre cómo algunas abuelas se esforzaban demasiado por seguir siendo relevantes en la vida de sus nietos. Francisco, mi esposo, ya iba por su segunda botella de cerveza. La condensación dejaba marcas circulares sobre la mesa que yo había pulido con tanto cuidado. Ya no usaba portavasos. No desde que dejé de pedírselo. En algún punto del camino, aprendí que la paz era más importante que proteger los muebles. O eso creí. La conversación durante la cena fue la de siempre. Elisa la dominó por completo, hablando de su nuevo ascenso en la agencia de marketing, de sus planes para redecorar la cocina y de las calificaciones de Katia en la escuela privada que Francisco y yo ayudábamos a pagar. Yo aportaba cuando podía, hacía preguntas, mostraba interés, trataba de ser la suegra y abuela comprensiva que siempre había intentado ser, hasta que Francisco empezó con sus quejas habituales, que la casa estaba muy fría, que la carne estaba seca, que por qué insistía en usar tantos platos cuando lo sencillo era mejor. Cada crítica se sentía como un pequeño corte de papel, insignificante por sí solo, pero doloroso cuando se acumulaba durante décadas. Mamá siempre se esfuerza tanto, dijo Elisa con esa risa tan suya, esa que sonaba comprensiva, pero llevaba un fondo de condescendencia. Es dulce, la verdad, muy tradicional. Esa palabra se había convertido en la forma favorita de Elisa para descalificar todo lo que yo hacía o decía. Mi cocina era tradicional, mi decoración era tradicional, mis opiniones eran tradicionales. En el vocabulario de Elisa, tradicional era un código para decir anticuada, irrelevante, vergonzosa. Katia soltó una risita por algo que vio en su teléfono y Elisa se inclinó para mirar. Fuera lo que fuera que estaban compartiendo, las hizo estallar a las dos en carcajadas. Francisco se unió a la risa, sin siquiera saber qué tenía de gracioso, solo contento de formar parte de algo que no me incluía a mí. Fue entonces cuando cometí mi error. Intenté unirme a la conversación. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté, con curiosidad genuina, queriendo ser parte de ese momento de conexión familiar. Francisco se volvió hacia mí con esa expresión que había aprendido a temer con los años. No era exactamente enojo, era peor.
Era la mirada de alguien a quien mi sola existencia le resultaba molesta. «Marta, no lo entenderías», dijo, con las palabras un poco arrastradas por la cerveza. «Es cosa de generaciones». Elisa asintió con aire de sabiduría. Algunos chistes simplemente no se traducen entre edades. Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza, pero aún así seguí adelante. Tal vez fue el vino que había tomado en la cena, o tal vez fueron 43 años de pequeñas humillaciones llegando, por fin, a su punto de quiebre. «Inténtalo», dije en voz baja. «Tal vez te sorprenda». Fue entonces cuando Francisco tomó su copa de vino, el Cabernet caro que yo había comprado especialmente para esa noche, pensando que podría hacer que la velada se sintiera más especial. Su mano estaba inestable, ya fuera por el alcohol o por la irritación, nunca lo sabré. Pero en lugar de beber, me miró con pura molestia. «¿Quieres saber qué es lo gracioso, Marta?», dijo, alzando la voz. «Lo gracioso es verte fingir que tienes algo relevante que aportar a esta conversación». Y entonces inclinó la copa. El vino tinto oscuro cayó sobre mi cabeza, empapando mi peinado cuidadosamente arreglado, corriendo por mi rostro y manchando la blusa color crema que había elegido, porque Francisco alguna vez dijo que me hacía ver elegante. El silencio que siguió duró quizá 3 segundos. Luego, Elisa estalló en carcajadas. Agudas, cortantes. Katia se unió, su risa adolescente mezclándose con la crueldad divertida de su madre. Incluso Francisco empezó a reír, como si vaciarle vino en la cabeza a su esposa fuera la cima del humor. Me quedé sentada un momento, el vino goteando de mi barbilla hacia mi regazo, sintiendo cómo cada uno de mis 71 años se asentaba en mis huesos. El comedor donde había servido miles de comidas, donde celebré cumpleaños, fiestas y aniversarios, de pronto se sintió como una sala de juicios en la que me habían declarado culpable del delito de existir. Sin decir una palabra, tomé la servilleta y limpié con cuidado el vino de mi rostro. Mis movimientos fueron deliberados, controlados. Doblé la servilleta con pulcritud y la coloqué junto a mi plato. Luego me puse de pie. La silla raspó el piso de madera que yo misma había mandado restaurar 15 años atrás. «Marta», «Dios mío», logró decir Elisa entre risas. «Deberías verte la cara». Caminé hasta el closet de la entrada y tomé mi bolso. Nadie intentó detenerme. Francisco seguía riendo, negando con la cabeza como si yo fuera una niña exagerada. Elisa se limpiaba las lágrimas de los ojos. Katia ya había vuelto a su teléfono. Abrí la puerta principal y salí al aire fresco de la noche. El vino empezaba a hacerme cosquillas en el cuero cabelludo, y podía oler el Cabernet cada vez que respiraba. Aún así, caminé con paso firme por el pasillo de entrada. Pasé junto al jardín que había plantado y cuidado durante más de 4 décadas. Pasé el buzón con el apellido Ramírez, pintado con letras que yo misma había trazado con paciencia. No miré atrás, ni una sola vez. 10 minutos después, mientras estaba sentada en mi coche en el estacionamiento del supermercado de la esquina, tratando de asimilar lo que acababa de pasar, sonó mi teléfono. Era Francisco. Por un instante, pensé que quizá llamaba para disculparse. Tal vez verme salir lo había hecho darse cuenta de hasta dónde había llegado. Pero cuando contesté, su voz era distinta. No sonaba arrepentida, sonaba confundida, incluso asustada. «Marta», dijo apresuradamente, «tienes que volver a casa ahora mismo. Hay 3 hombres aquí. Están preguntando por ti. Dicen que son abogados y están hablando de la casa». «Marta, ¿qué demonios está pasando?», colgué sin responder. Mis manos temblaban, no por la llamada, sino por lo que había sucedido en casa. 43 años de matrimonio, y mi esposo me había humillado frente a nuestra familia como si yo fuera una sirvienta desobediente. El olor del vino seguía aferrado a mi cabello, recordándome cada gota de desprecio que había corrido por mi rostro. Me quedé sentada varios minutos más en el estacionamiento, intentando entender las palabras de Francisco. 3 hombres, abogados, hablando de la casa. Nada tenía sentido. Nuestra casa había sido comprada en 1980, justo después de que nació Miguel. Francisco siempre se había encargado de todos los trámites. Yo solo firmaba donde él me decía. Durante 4 décadas, nunca cuestioné nada relacionado con los documentos de la propiedad. El teléfono volvió a sonar.
Francisco otra vez. Esta vez contesté. Marta, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Estos hombres están diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Su voz ya no tenía rastro de burla. Sonaba peligrosamente cercana al pánico. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Dicen que tú eres la dueña de la casa, que ha estado a tu nombre desde 1980. Marta, eso es imposible. Yo compré esta casa. Yo di el enganche. Yo hice cada pago del crédito. Sentí algo extraño en el estómago. No era miedo. Era algo más parecido a la curiosidad. ¿Te mostraron algún documento?, pregunté. Sí. Tienen la escritura original. Dice Marta Elena Ramírez como única propietaria. Marta, tienes que venir y explicarles que hay algún error. Volví a colgar. Esta vez apagué el teléfono por completo. Marta Elena Ramírez. Ese había sido siempre mi nombre. Pero ¿por qué la casa estaría a mi nombre? Francisco siempre había controlado las finanzas. Pagaba las cuentas, manejaba las cuentas bancarias, tomaba todas las decisiones de inversión. Yo ni siquiera sabía cuánto dinero teníamos ahorrado. Conduje de regreso a casa despacio, tratando de entender qué podía estar pasando. Cuando doblé en nuestra calle, vi un sedán negro estacionado en la entrada. A través de la ventana frontal, se distinguían 3 hombres con trajes oscuros en la sala. Francisco caminaba de un lado a otro, gesticulando nervioso mientras hablaba. Me estacioné en la calle y caminé hasta la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, Francisco abrió de golpe. Marta, por fin. Tienes que aclarar esta confusión ahora mismo. Me jaló del brazo y me metió a la casa, ignorando por completo que mi cabello seguía manchado de vino seco. Los 3 hombres se pusieron de pie cuando entré a la sala. El mayor, de cabello canoso y lentes de armazón dorado, se acercó primero. Señora Ramírez, soy el licenciado Joaquín Montenegro, del despacho Montenegro, Asociados. Ellos son mis colegas, el licenciado Martínez y la licenciada López. Asintieron con cortesía. Lamentamos molestarla en su casa, pero llevamos varias semanas intentando contactarla por teléfono sin éxito. Miré a Francisco, confundida. ¿Qué llamadas? Francisco apartó la mirada. Algunos vendedores llamaron. Les dije que dejaran de molestarnos. El licenciado Montenegro consultó una carpeta gruesa. Señora Ramírez, no somos vendedores. Somos los abogados que llevaron la compra original de esta propiedad en 1980. Estamos aquí porque el despacho recibió instrucciones de contactarla si surgían ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias?, pregunté, sentándome en el sofá que yo misma había elegido 20 años atrás. ¿Intentos de modificar la titularidad o cuestionar su posesión de esta casa? Escuche, caballeros, interrumpió Francisco bruscamente. Creo que aquí hay un gran malentendido. Yo compré esta casa. Tengo todos los comprobantes de los pagos del crédito, recibos de servicios a mi nombre, todo. El licenciado Martínez abrió otra carpeta. Señor Ramírez, usted sí realizó los pagos del crédito. Eso es correcto, pero lo hizo como ocupante, no como propietario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco dejó de caminar de un lado a otro. Elisa, que observaba desde la cocina, se acercó lentamente. Incluso Katia bajó el teléfono y prestó atención. ¿Ocupante? La voz de Francisco salió apenas como un susurro. El licenciado Montenegro se dirigió directamente a mí. Señora Ramírez, cuando esta casa se compró en 1980, ¿quién aportó el dinero del enganche? Intenté recordar. Había pasado tanto tiempo. Miguel era apenas un bebé, y vivíamos en un departamento pequeño. Francisco había dicho que había encontrado la casa perfecta, pero necesitábamos el equivalente a una fortuna en pesos para el enganche, una cantidad imposible para nosotros en ese momento. No recuerdo exactamente de dónde salió el dinero, admití. Provino de la herencia que usted recibió cuando sus padres fallecieron en el accidente automovilístico de 1979. Dijo el licenciado Montenegro con suavidad. Usted heredó la casa donde creció, en Puebla, además de una suma considerable de dinero. Nuestro despacho vendió esa propiedad y transfirió todos los fondos para la compra de esta casa aquí en México. Los recuerdos empezaron a regresar lentamente. Mis padres habían muerto en un accidente terrible cuando Miguel tenía apenas 6 meses.
Yo estaba destrozada, tratando de criar a un bebé mientras lidiaba con el duelo. Francisco se encargó de todo: el funeral, la venta de la casa de mis padres, los trámites de la herencia. Estaba tan afectada en ese momento que dejé que él manejara todos los detalles. Nuestro despacho recibió instrucciones muy específicas de sus padres. Señora Ramírez, continuó el licenciado Montenegro, querían asegurarse de que cualquier propiedad comprada con esa herencia quedara exclusivamente a su nombre. Estipularon que ningún cónyuge tendría derechos sobre bienes heredados. Francisco se puso completamente pálido. Esto es ridículo. Llevamos 43 años casados. Tenemos bienes en común, no sobre bienes heredados antes del matrimonio, señor Ramírez, respondió el abogado. Y menos cuando el testamento original contiene cláusulas de protección específicas. Elisa por fin encontró la voz. Un momento. ¿Están diciendo que Marta es la dueña de esta casa? ¿De toda la casa? Exactamente, respondió el licenciado. Y ha sido así desde 1980. Miré a mi alrededor. La sala donde habíamos vivido toda nuestra vida matrimonial. La chimenea que Francisco siempre decía que yo decoraba mal. El librero donde relegó mis novelas a los estantes de abajo. Las paredes que nunca me dejó pintar del color que yo quería. ¿Por qué están aquí ahora?, pregunté. El licenciado Montenegro revisó sus notas. Porque alguien hizo una consulta para transferir la propiedad de esta casa. Cuando eso ocurre, se nos notifica automáticamente y debemos informar al verdadero propietario. Todas las miradas se volvieron hacia Francisco. Su rostro pasó de pálido a rojo intenso. ¿Francisco? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Intentaste transferir la casa? Elisa y yo, solo estábamos explorando opciones. Miguel está pasando por dificultades económicas y pensamos que quizá podríamos refinanciar o algo así para ayudarlo. Elisa dio un paso al frente. Marta, no puedes enojarte por esto. Somos familia. Solo era una idea para ayudar a Miguel, sin consultarme. Es que tú no entiendes estas cosas financieras, dijo Francisco rápidamente. Siempre te he mantenido al margen para protegerte. El licenciado Montenegro se aclaró la garganta. Señora Ramírez, cualquier intento de transferir, vender o modificar la titularidad de esta casa requiere su firma, y solo su firma. Nadie más tiene autoridad legal sobre esta propiedad. El peso de la situación empezó a caer sobre mí. Durante 43 años, viví en esta casa sintiéndome como una invitada permanente. Francisco decidía cuándo redecorar, qué muebles comprar, incluso de qué color pintar las paredes. Siempre me recordaba lo costosa que era la casa en reparaciones o en recibos de gas, como si yo fuera solo una residente incómoda en su territorio. Pero la casa siempre había sido mía. Señora Ramírez, dijo el licenciado Montenegro con voz suave, hay algo más que debe saber. Cuando sus padres hicieron el testamento, incluyeron una cláusula específica sobre qué debía ocurrir si alguna vez usted se sentía amenazada o irrespetada en su propia propiedad. Francisco soltó una risa nerviosa. ¿Irrespetada? Marta, estás perfectamente bien aquí. Nunca te han faltado al respeto. Lo miré, con el vino todavía secándose en mi cabello, el olor agrio, recordándome cómo se rió mientras me humillaba frente a nuestra familia. En realidad, dije con calma, me gustaría escuchar esa cláusula. El licenciado Montenegro metió la mano en su portafolio y sacó un sobremanila que parecía haber esperado décadas para ser abierto. El papel estaba amarillento en las orillas y reconocí la letra inconfundible de mi padre en el frente. Para Marta. Abrir solo si enfrenta falta de respeto en su propio hogar. Sentí que el corazón se me encogía. Incluso desde la tumba, mis padres habían intentado protegerme. Su padre fue muy claro con las condiciones, continuó el abogado. Si alguna vez usted se sentía amenazada, irrespetada o insegura en su propia casa, debíamos presentarle opciones adicionales que van más allá de la simple propiedad. Francisco estaba detrás del sofá, sujetando el respaldo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Marta, no exageremos. No estás en peligro. No fue para tanto. Solo tuvimos un pequeño desacuerdo en la cena. Un pequeño desacuerdo. Así llamó al momento en que me vació vino encima frente a nuestra familia. Elisa se acercó más a Francisco
y noté cómo se colocaron juntos, como si estuvieran frente a un adversario y no hablando con alguien de su propia familia. Marta, tienes que entender que Francisco ha manejado esta casa por más de 40 años, dijo Elisa. Él ha tomado todas las decisiones importantes, ha pagado cada recibo y ha enfrentado cada crisis. Que unos papeles viejos tengan tu nombre no significa que realmente sepas cómo llevar un hogar. Katia levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la noche. ¿Qué está pasando? ¿La abuela se va a divorciar? La palabra quedó suspendida en el aire como humo después de un incendio. ¿Divorciarme? Nunca lo había considerado. En mi generación, en mi familia, el matrimonio era para siempre. Se aguantaba, se negociaba, se resistía. Pero aguantar no era lo mismo que vivir, ¿o sí? El licenciado Montenegro abrió el sobre con cuidado. Señora Ramírez, sus padres incluyeron lo que llamamos una cláusula de dignidad en su testamento. Si usted decide invocarla, tiene el derecho legal a la posesión inmediata y exclusiva de esta propiedad. Cualquier persona que viva aquí tendría 30 días para desalojar. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar el tic-tac del reloj antiguo del pasillo. Era el reloj que la madre de Francisco nos había regalado de bodas, el que él insistió en colocar en el lugar más visible de la casa, aunque a mí siempre me había parecido demasiado ruidoso. ¿30 días? La voz de Francisco se quebró. No pueden hablar en serio. He vivido aquí 43 años. He puesto todo lo que tengo en esta casa. En realidad, señor Ramírez, dijo el licenciado Martínez, consultando otro documento. Según nuestros registros, la señora Ramírez cubrió no solo el enganche original, sino también remodelaciones importantes a lo largo de los años. Levantó la vista. La remodelación de la cocina en 1995, pagada con fondos del portafolio de inversión de sus padres. El techo nuevo en 2003, de la misma fuente. Y la remodelación del sótano donde usted tiene su taller, también con dinero de la herencia de la señora Ramírez. Sentí como si estuviera descubriendo la vida de otra persona. Francisco siempre había presentado esas mejoras como sus proyectos, sus inversiones en nuestro futuro. Él decidía contratistas, materiales y tiempos. A mí solo me avisaban qué iba a pasar en mi propia casa. Eso es imposible, dijo Francisco. Yo manejaba todas las finanzas. Yo habría sabido de dónde venía el dinero, pero ya no sonaba convencido. El licenciado Montenegro sacó una carpeta gruesa. Su esposa tiene un fideicomiso, administrado por nuestro despacho, desde el fallecimiento de sus padres. Fue diseñado para cubrir gastos del hogar, mantenimiento de la propiedad y mejoras, sin requerir su participación directa en la gestión diaria. Señor Ramírez, usted ha estado haciendo pagos de crédito sobre una casa que quedó totalmente pagada en 1987. Los pagos del crédito. Durante 36 años, Francisco había estado pagando un crédito que no existía. ¿A dónde había ido ese dinero? Los pagos que usted ha realizado, continuó. El licenciado Montenegro han sido depositados en una cuenta de resguardo separada. Con los intereses, esa cuenta contiene actualmente aproximadamente 8 millones de pesos. Elisa se dejó caer pesadamente en el sillón. Señora Ramírez, dijo el licenciado Montenegro, usted no solo es la única propietaria de esta casa, cuyo valor actual es de aproximadamente 15 millones de pesos, sino que además cuenta con casi 8 millones de pesos en una cuenta que su esposo ha estado financiando inadvertidamente durante décadas. Intenté procesar las cifras. 15 millones, más 8 millones. Yo estaba sentada ahí, con el cabello manchado de vino, siendo motivo de risa para mi propia familia, y valía más de 23 millones de pesos. Francisco se dejó caer en el sofá. Marta, tienes que entenderlo. Yo pensaba que te estaba cuidando. Creí que era responsable al manejar todo el estrés financiero para que tú no te preocuparas, protegiéndome, ocultándome que yo era dueña de mi propia casa. No lo sabía, continuó. ¿Cómo iba a saberlo? Nunca dijiste nada sobre herencias ni fideicomisos. Y ahí estaba la verdad, escondida bajo 43 años de matrimonio. Francisco había controlado nuestras finanzas, no porque me protegiera, sino porque yo se lo permití. Yo estaba tan consumida por el dolor tras la muerte de mis padres,
tan enfocada en ser madre primeriza, que le entregué todas las decisiones. Y él nunca se tomó la molestia de entender realmente lo que administraba. Señora Ramírez, dijo el licenciado Martínez, hay algo más que debe saber. El fideicomiso que sus padres establecieron también incluye disposiciones para apoyo legal. Si decide invocar la cláusula de dignidad, nuestro despacho se hará cargo de todos los procedimientos sin costo alguno para usted. Katia habló de nuevo, su voz adolescente cortando la atención de los adultos. ¿Eso significa que mi papá y yo tenemos que irnos? Todas las miradas se posaron en mí. Mi nieta de 15 años, que se había reído de mi humillación apenas una hora antes, ahora me miraba con algo que podía ser preocupación, o tal vez simple curiosidad por cuánto poder tenía realmente su abuela. Eso depende de su abuela, respondió el licenciado Montenegro. La cláusula de dignidad puede aplicarse de inmediato, o la señora Ramírez puede establecer condiciones para que otros continúen viviendo aquí. Elisa volvió a encontrar la voz. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? Miré alrededor de la habitación, que había sido mi hogar durante más de 4 décadas. Las paredes que nunca pude pintar del color que quería. Los muebles que Francisco eligió porque eran prácticos. Las fotos familiares acomodadas como Elisa decía que se veían mejor. Toda la casa era un monumento a las decisiones de otros sobre mi vida. Pero era mi casa. Siempre lo había sido. Francisco me miraba con una expresión que nunca antes le había visto. No era enojo, no era desprecio, ni siquiera pánico. Era algo más cercano al miedo. Marta, por favor, hablemos de esto de manera racional, dijo Francisco. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Llegar a un acuerdo? Repetí sus palabras despacio. Francisco, hace 1 hora me vaciaste vino sobre la cabeza mientras nuestra nuera y nuestra nieta se reían. Has pasado 43 años tomando decisiones sobre mi casa sin consultarme. Has estado usando mi dinero sin que yo lo supiera. ¿Qué exactamente creíste que debíamos arreglar? Nunca te quité dinero, respondió. Yo hice pagos del crédito, pagos de un crédito que no existía, usando dinero que era mío y que yo debía decidir cómo gastar. Elisa se inclinó hacia adelante. Marta, estás siendo irracional. Francisco ha cuidado de esta familia durante décadas. Ha trabajado duro para proveernos a todos, con mi dinero, en mi casa. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Nunca había hablado así de directo en toda mi vida adulta. Pasé décadas suavizando opiniones, cediendo para mantener la paz, comprometiéndome para evitar conflictos. Pero ahí estaba yo, con el vino aún desprendiéndose de mi cuero cabelludo, rodeada de personas que acababan de descubrir que yo tenía el poder que siempre dieron por sentado. Sentí algo moverse dentro de mí. Señora Ramírez, dijo el licenciado Montenegro con suavidad, no tiene que tomar ninguna decisión esta noche. Puede tomarse tiempo para considerar sus opciones. En realidad, dije, poniéndome de pie despacio, creo que ya tuve 43 años para considerar mis opciones. Caminé al closet de la entrada y tomé el abrigo que había usado para cenas, misa y reuniones familiares durante los últimos 6 años. Francisco siempre decía que estaba bien cuando le pedía su opinión. Esa noche entendí que nunca me había importado lo que él pensara de mi abrigo. ¿A dónde vas?, preguntó Francisco. A un hotel. Necesito tiempo para pensar, y no puedo hacerlo aquí. Marta, no seas dramática. Puedes dormir en el cuarto de visitas si estás molesta. Me volví a mirarlo. ¿El cuarto de visitas en mi propia casa? Licenciado Montenegro, dije. ¿Qué tan rápido puede activarse la cláusula de dignidad? Si está segura, podemos presentar los documentos mañana por la mañana. Todos los residentes serán notificados oficialmente antes de que termine el día laboral. Francisco se levantó de un salto. Marta, no puedes hablar en serio. ¿A dónde se supone que vayamos? Esta es nuestra casa. No, Francisco. Esta es mi casa. Siempre lo ha sido. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Al estirar la mano para abrir, escuché a Elisa susurrarle con urgencia a Francisco. Deténla. Haz algo. Pero yo ya estaba afuera, respirando el aire fresco de la noche, alejándome de la casa que era mía, sintiendo, por primera vez en décadas, que realmente tenía un lugar a donde ir. Pasé la noche en un hotel sencillo cerca de la carretera. Estuve despierta,
acostada en una cama que no era mía, mirando un techo que no había visto durante 43 años. La habitación era impersonal, pero limpia, y por primera vez en décadas pude ajustar el aire acondicionado exactamente a la temperatura que yo quería, sin que nadie se quejara del recibo de la luz. La ironía no se me escapó. Yo estaba pagando un hotel con mi propia tarjeta, mientras las personas que vivían en mi casa totalmente pagada, probablemente discutían cómo manejar la situación de Marta. Mi teléfono vibró toda la noche. Francisco llamó 17 veces. Elisa llamó 6 veces. Incluso Miguel llamó desde Monterrey, lo que me dijo que Elisa ya había empezado a mover sus hilos. No contesté a ninguno. Por primera vez en mi vida adulta, no me sentí obligada a hacer sentir mejor a los demás con respecto a sus problemas. A las 7 de la mañana, llamé a la oficina del licenciado Montenegro. Su secretaria me comunicó de inmediato. Señora Ramírez, ¿cómo se siente esta mañana? Como si hubiera vivido la vida de otra persona durante 4 décadas, respondí con honestidad. Quiero invocar la cláusula de dignidad. ¿Está segura? Una vez que presentemos los documentos, hay un periodo obligatorio de 30 días de aviso, pero el proceso es irreversible. Pensé en el rostro de Francisco cuando me vació el vino, en la crueldad casual del gesto, en la certeza de que yo simplemente lo soportaría, como siempre. Estoy segura, tendremos los documentos listos antes del mediodía. Su familia será notificada oficialmente hoy mismo. Después de colgar, me senté en la única silla de la habitación del hotel e intenté imaginar qué seguía. A mis 71 años estaba empezando de nuevo. Debería haber sido aterrador. En cambio, se sentía como despertar de un sueño muy largo. Sonó mi teléfono. Era Miguel. Mamá. Su voz sonaba tensa. Elisa me contó lo que pasó. ¿Estás bien? Miguel, mi hijo, 43 años, trabajando en Monterrey por temporadas, mientras Elisa y las niñas vivían aquí, cerca de mí. Lo amaba con todo mi corazón, pero en algún punto había aprendido a verme como su padre, alguien a quien había que manejar, no consultar. Estoy bien, cariño. ¿Cómo están Emilia y Sara? Mamá, no cambies el tema. Elisa dice que estás tratando de sacar a papá de la casa. Dice que perdiste perspectiva por unos papeles viejos. ¿Papeles viejos? Así describía Elisa los documentos legales que probaban que yo era dueña de mi casa. Miguel, ¿sabías que soy dueña de la casa desde 1980? Que siempre ha estado a mi nombre. Silencio. ¿Cómo que dueña? Papá siempre pagó el crédito. No ha habido crédito desde 1987. Tu padre ha estado haciendo pagos a una cuenta de resguardo durante 36 años. Más silencio. Mamá, eso no suena bien. Papá maneja las finanzas porque tú no entiendes mucho esas cosas. Ahí estaba otra vez. La idea de que yo era demasiado simple, demasiado ingenua, demasiado mujer para entender dinero, documentos legales o mi propia vida. Entiendo más de lo que crees, dije en voz baja. Tus abuelos se aseguraron de eso cuando crearon el fideicomiso. ¿Fideicomiso? ¿Mamá? El mismo que pagó tu universidad, el que cubrió el enganche de tu primer departamento, el que ha estado complementando el ingreso de tu padre toda tu vida. Escuché su respiración al otro lado de la línea, tratando de procesar algo que contradecía todo lo que creía saber. Mamá, creo que estás confundida. Tal vez deberías volver a casa y hablar con papá. ¿Volver a casa? Como si yo fuera una niña descarriada a la que había que traer de vuelta. Miguel, yo estoy en casa. Estoy en un hotel que estoy pagando con mi propio dinero, tomando mis propias decisiones por primera vez en décadas. Y se siente más como hogar que esa casa en años. Mamá, por favor, no seas dramática. Dramática. La misma palabra, el mismo tono que hacía que mis sentimientos parecieran exageraciones incómodas. Tengo que colgar, Miguel. Te amo. Pero necesito que entiendas que no soy la mujer indefensa que tú y tu padre creen que soy. Colgué antes de que pudiera responder. 2 horas después, estaba sentada en una cafetería del centro, leyendo el periódico y tomando un latte pedido exactamente como me gusta. Bien caliente, con mucha espuma y canela, no nuez moscada. Cuando Elisa entró, recorrió con la mirada el pequeño café hasta que me encontró. Luego caminó hacia mi mesa con el paso decidido de alguien que venía a poner las cosas en orden. Marta,
Tenemos que hablar. Buenos días, Elisa respondí. ¿Quieres un café? Se sentó frente a mí, sin esperar invitación. He estado pensando en lo de ayer, y me di cuenta de que todos nos dejamos llevar un poco. Las cenas familiares pueden ser estresantes. Tal vez dijimos cosas que no queríamos decir. Observé el rostro de mi nuera. Tenía 41 años, atractiva de esa manera que requiere mucho esfuerzo, y acostumbrada a conseguir lo que quería, combinando encanto y persistencia. En ese momento, estaba usando el encanto. ¿Qué cosas no quisiste decir, Elisa? Bueno, reírnos fue inapropiado. No debimos reírnos cuando Francisco derramó el vino. Ya estaba reescribiendo la historia, convirtiendo un acto deliberado de humillación en un accidente. No lo derramó, Elisa. Me lo vació en la cabeza. Hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Francisco estaba tomando. Ya sabes cómo se pone después de unas cervezas. No lo hizo con mala intención. ¿Y tú? ¿Tenías intención de reírte cuando tu suegro humilló a su esposa? La expresión cuidadosamente controlada de Elisa titubeó un instante. Marta, estás haciendo esto más grande de lo que es. Somos familia. Las familias se molestan entre sí. Las familias se perdonan. Las familias también se respetan. Y te respetamos, dijo ella. Pero todo este asunto de la propiedad de la casa... Marta, no puedes estar pensando seriamente en sacarnos de ahí. ¿A dónde iríamos? Francisco tiene 74 años. No puede empezar de nuevo en otro lugar. Di un sorbo a mi latte, disfrutando cómo la canela realzaba el café. Francisco debió pensar en eso, antes de decidir tratarme como a una sirvienta en mi propia casa. ¿Tu propia casa? Elisa se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono que seguramente creía razonable. Marta, que unos documentos legales antiguos tengan tu nombre no significa que realmente seas dueña de nada. Francisco ha sido la cabeza de este hogar por más de 40 años. Ha tomado todas las decisiones importantes. Ha manejado cada crisis, cada detalle de sus vidas juntos. De eso se trata el matrimonio, de la sociedad. Una sociedad implica consulta, Elisa. Implica respeto. Implica reconocer que ambas personas tienen valor. ¿Y tú tienes valor?, dijo ella. Has sido una esposa y madre maravillosa. Has mantenido la casa hermosa, has cocinado comidas increíbles, has apoyado a Francisco en todo. Pero llevar un hogar, manejar finanzas, tomar decisiones legales... Marta, esas no son realmente tus fortalezas. Dejé la taza de café con cuidado sobre la mesa. ¿Cuáles son mis fortalezas, Elisa? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Bueno, eres cariñosa, eres atenta, haces que la gente se sienta cómoda, cualidades muy bonitas para una mascota. No quise decir eso. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Quieres que sea cariñosa y cómoda, pero no lo suficientemente inteligente para entender mi propia situación financiera. Quieres que agradezca que me incluyan en decisiones sobre mi propia casa, pero no que sea lo bastante firme para tomarlas yo misma. La máscara de razonabilidad de Elisa empezó a resquebrajarse. Marta, tienes 71 años. Nunca has trabajado fuera de casa. Nunca has manejado dinero ni asuntos legales. Francisco te ha protegido de todo ese estrés durante todo tu matrimonio. Y ahora, de repente, ¿crees que puedes con todo tú sola? Creo que puedo tomar decisiones sobre mi propia vida. Esto es ridículo, su voz ya se elevaba, atrayendo miradas de otros clientes. No puedes tirar 43 años de matrimonio porque te lastimaron los sentimientos en una cena familiar. No estoy tirando nada, Elisa. Estoy recuperando algo que siempre fue mío. Se recargó en la silla y me observó con una expresión que nunca le había visto. No era la paciencia condescendiente habitual, ni siquiera la irritación que a veces se filtraba bajo su fachada educada. Era algo más frío, más calculador. Está bien, dijo por fin. Si así quieres jugar esto, Marta, jugaremos a tu manera. Pero debes saber que Miguel está muy molesto por toda esta situación. ¿Y Katia? Bueno, Katia está confundida sobre por qué su abuela de repente ya no quiere vivir con su familia. La manipulación emocional era tan evidente que casi resultaba ofensiva, pero reconocí la amenaza detrás. Si no cedía, si no volvía a mi lugar de matriarca agradecida y manejable, perdería el acceso a mi hijo y a mi nieta. Elisa, dije,
tomando mi bolso y poniéndome de pie. Acabas de cometer un error muy serio. ¿Qué error? Asumiste que yo elegiría ser tolerada antes que ser respetada, que preferiría seguir en una familia que me trata mal antes que arriesgarme a quedar fuera de ella. La dejé sentada ahí y salí del café. Cuando llegué a mi coche, sonó el teléfono. Era el licenciado Montenegro. Señora Ramírez, los documentos ya fueron presentados. Su familia ha sido notificada oficialmente. Pero hay algo más que debe saber. ¿Qué cosa? Alguien ha estado haciendo consultas sobre su capacidad mental. Creemos que planean impugnar su derecho legal a tomar decisiones sobre la propiedad. Me quedé sentada en el coche, observando a otras personas seguir con sus vidas normales, y sentí que algo duro y firme se asentaba en mi pecho. Entonces, supongo que será mejor que estemos preparados. La evaluación de capacidad mental quedó programada para el jueves por la mañana, a las 10 en punto. El consultorio del doctor Ricardo Salvatierra estaba en un edificio médico del centro, con paredes beige y sillas incómodas diseñadas para hacer sentir a la gente como pacientes, no como personas. Llegué 15 minutos antes, usando el traje azul marino que había comprado para la boda de mi sobrino 2 años atrás, pero que nunca usé porque Francisco dijo que parecía que me estaba esforzando demasiado. El licenciado Montenegro me esperaba en el vestíbulo. Señora Ramírez, ¿está lista para esto? Tan lista como se puede estar cuando tu propia familia intenta demostrar que eres incapaz. La solicitud había sido presentada por Francisco, con el apoyo total de Elisa y la firma renuente de Miguel. Alegaban que mi comportamiento repentinamente errático y mis decisiones irracionales sobre la propiedad indicaban una posible demencia o disminución de mis capacidades. Querían que el tribunal designara un tutor legal para administrar mis asuntos. Lo que ellos no sabían era que el doctor Ricardo Salvatierra había sido mi elección, no la suya. Cuando el licenciado Montenegro me explicó que yo tenía derecho a elegir al médico evaluador, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Investigué mis opciones a fondo y tomé mi propia decisión. El doctor Ricardo Salvatierra tenía 78 años. Era un psiquiatra retirado especializado en evaluaciones geriátricas. Pero más importante aún, era conocido por su escepticismo frente a familias que, de pronto, descubrían dudas sobre la capacidad mental de un adulto mayor, justo cuando aparecían asuntos de dinero. Señora Ramírez, dijo un hombre alto y delgado, de ojos amables y barba gris, apareciendo en la puerta de la sala de espera. Soy el doctor Ricardo Salvatierra. ¿Comenzamos? Su consultorio era cálido y acogedor, con libreros llenos de textos de psicología y fotografías familiares que sugerían a un hombre que entendía la diferencia entre la distancia profesional y la conexión humana. Antes de empezar, dijo, sentándose frente a mí en una silla, no detrás del escritorio, quiero que sepa que he revisado la solicitud presentada por su familia. También he revisado los documentos legales proporcionados por su abogado. Esta es una situación bastante inusual. ¿Inusual cómo?, pregunté. En mis 45 años de práctica, rara vez he visto un caso en el que se cuestione la capacidad mental de una persona, justo después de que descubre que posee bienes significativos que su familia desconocía. Sonrió ligeramente. El momento en que ocurre suele levantar preguntas. La evaluación duró 3 horas. El doctor Ricardo Salvatierra puso a prueba mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión de los acontecimientos actuales. Me pidió explicar conceptos financieros complejos, resolver problemas matemáticos, demostrar que entendía documentos legales. Me pidió recordar detalles de mi infancia, de mi matrimonio, de la vida de mi hijo. Al final, me sentía más lúcida de lo que me había sentido en años. Responder sus preguntas me obligó a pensar con claridad, a articular mis ideas con precisión, a defender mi razonamiento. Era la primera vez, en décadas, que alguien quería entender cómo funcionaba mi mente, en lugar de asumir que no funcionaba bien. Señora Ramírez, dijo el doctor Ricardo Salvatierra al terminar, tendré mi informe listo mañana por la mañana, pero puedo decirle desde ahora que no muestra ningún signo de deterioro cognitivo, demencia, ni disminución de capacidades. Su memoria es excelente, su razonamiento es sólido, y su comprensión de su situación legal y financiera es bastante sofisticada. Gracias, respondí. Hay algo más que quiero mencionar, añadió.
Usted ha descrito un patrón de comportamiento de su familia que me preocupa. La exclusión sistemática de decisiones financieras, la descalificación de sus opiniones, la suposición de que usted no podía entender asuntos complejos. Eso no son señales de cuidado protector. Son señales de lo que, en muchos casos, se reconoce como abuso financiero y emocional. La palabra me golpeó como un golpe físico. Abuso. Nunca lo había pensado así. Francisco no era violento. Nunca me había golpeado ni amenazado. Pero el constante menosprecio, la desvalorización casual de mi inteligencia, el hacerme sentir agradecida por un respeto básico, ¿eso era abuso? Sé que es difícil escucharlo, continuó el doctor Ricardo Salvatierra con suavidad, pero lo que ha descrito es un patrón clásico de aislar a una persona de sus propios recursos y de su poder de decisión. Y el hecho de que ahora cuestionen su capacidad mental, precisamente porque usted ha ejercido sus derechos legales, dice mucho sobre sus motivaciones. Salí de su consultorio sintiéndome al mismo tiempo reivindicada y devastada. Reivindicada porque un profesional médico había confirmado lo que empezaba a sospechar. No estaba loca, ni era irracional, ni incompetente. Devastada porque por fin veía 43 años de matrimonio con claridad, y no eran la sociedad amorosa que me había contado a mí misma. El licenciado Montenegro me esperaba en su coche, afuera del edificio médico. ¿Cómo le fue? El doctor Ricardo Salvatierra dice que soy completamente competente. Tendrá el informe por escrito mañana. Excelente. Eso debería poner fin a su intento legal, dijo, y luego hizo una pausa. Señora Ramírez, hay algo más. Su familia ha solicitado una reunión. Quieren hablar de un compromiso razonable antes de que venza el plazo de 30 días. Miré mi reloj. Eran las 2 de la tarde. En 18 días, Francisco, Elisa y Katia tendrían que desalojar mi casa. La casa que nunca me dejaron pintar de los colores que yo quería. La casa donde pasé décadas sintiéndome una invitada. ¿Qué tipo de compromiso?, pregunté. Proponen que usted regrese a vivir ahí y que a partir de ahora la traten con el respeto adecuado. A cambio, usted les otorgaría derechos permanentes de residencia y agregaría el nombre de Francisco a la escritura. Casi me reí. Querían que renunciara a la única palanca de poder que había tenido en mi vida, a cambio de una promesa de tratarme mejor. Una promesa hecha por personas que acababan de intentar declararme mentalmente incompetente. ¿Dónde quieren reunirse? En su casa, hoy por la tarde, a las 7. ¿Mi casa? La ironía era perfecta. Querían negociar el derecho a quedarse en mi casa, reuniéndose en mi casa. Dígales que ahí estaré. A las 6:30, conduje hasta la casa que había llamado hogar durante 43 años. Me estacioné en la entrada, mi entrada, y me quedé un momento mirando la estructura que representaba todo lo que había ganado y perdido en mi vida adulta. Los jardines que había plantado y cuidado durante décadas mostraban signos de abandono. A Francisco nunca le importaron las flores, y al parecer a Elisa tampoco. El porche delantero, donde había pasado incontables tardes leyendo, estaba lleno de la bicicleta de Katia y de equipo deportivo que seguramente Francisco había comprado sin consultarme. Usé mi llave para abrir la puerta principal. Después de todo, seguía siendo mi casa. Me estaban esperando en la sala. Francisco estaba sentado en su sillón de siempre, el que tenía la mejor vista al televisor. Elisa estaba en el sofá, impecable como siempre. Katia estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, sorprendentemente atenta para una conversación que decidiría dónde iba a vivir. Marta Francisco se levantó al verme entrar. «Gracias por volver a casa». ¿Volver a casa? Lo dijo como si me hubiera ido de vacaciones, no como si me hubiera echado su comportamiento. «No estoy en casa, Francisco. Estoy de visita». Elisa señaló la silla frente a ella. «Por favor, siéntate. Queremos arreglar esto como adultos». Me quedé de pie. ¿Exactamente qué es lo que quieren arreglar? Francisco se aclaró la garganta. «Marta, todos hemos estado pensando mucho desde que empezó esta situación», dijo Francisco. «Tal vez no siempre hemos sido tan considerados como debimos. Queremos que regreses a casa. Queremos volver a ser una familia. Pero necesitamos algo de seguridad. Algunas garantías de que esto no volverá a pasar». «¿Qué tipo de garantías?», pregunté. Elisa se inclinó hacia adelante.
Proponemos que agregues el nombre de Francisco a la escritura. Así todos estaremos protegidos. Tú no podrás ser manipulada por gente externa, y Francisco no podrá ser echado de su casa por un capricho. Su casa, incluso ahora, incluso sabiendo que todo era mío, seguía llamándola su casa. Y a cambio, continuó Francisco, prometemos incluirte más en las decisiones familiares. Seremos más respetuosos con tus opiniones. Katia habló por primera vez. Y prometo no volverme a reír de ti, abuela. Eso estuvo mal. La disculpa de mi nieta de 15 años fue probablemente lo más sincero que escuché de cualquiera de ellos, pero también dejó claro lo poco que entendían lo que realmente había pasado. Pensaban que todo se reducía a sentimientos heridos y dinámicas familiares. No tenían idea de que se trataba de 43 años de disminución sistemática. ¿Y si digo que no?, pregunté. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Marta, la voz de Elisa se volvió dura. Tienes que pensar esto con cuidado. Si nos obligas a irnos, te quedarás completamente sola, sin familia, sin red de apoyo. ¿Qué va a pasar cuando de verdad necesites ayuda? Cuando realmente te enfermes o te confundas. La amenaza era sutil, pero clara. Coopera o serás abandonada. Francisco intentó otro enfoque. Marta, sé que cometí errores, pero llevamos 43 años casados. Eso no cuenta para nada. No merezco una oportunidad para arreglar las cosas. Tuviste 43 años para arreglarlas, Francisco. No sabía que te sentías así. Nunca dijiste nada. Dije muchas cosas. Tú simplemente nunca escuchaste. Elisa se levantó, su paciencia agotada. Está bien, Marta. Si así es como lo quieres, así será. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de todo lo que has tirado a la basura. Los miré uno por uno. Francisco, con una expresión de desconcierto herido, todavía incapaz de entender que controlar no era lo mismo que cuidar. Elisa, apenas conteniendo su enojo por perder el arreglo cómodo que siempre había dado por sentado. Katia, confundida, atrapada en medio de un conflicto adulto que no podía comprender del todo. No estoy tirando nada, dije en voz baja. Estoy recuperando algo que siempre fue mío. Me giré para irme, y me detuve un segundo en la puerta. Les quedan 16 días. Les sugiero que los usen bien. 16 días después, estaba de pie en la entrada de mi casa a las 8 de la mañana, viendo cómo el camión de mudanza se alejaba. Francisco se había ido 3 horas antes, manejando su camioneta cargada con las herramientas del taller que había acumulado durante más de 4 décadas. No se despidió. Elisa se había ido el día anterior, en 2 camionetas llenas de pertenencias, llevándose a Katia para quedarse en casa de su hermana mientras encontraban un lugar en renta. La despedida había sido dramática, con Katia llorando y Elisa haciendo comentarios dirigidos sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia frente a los vecinos que se habían reunido a mirar. Yo me quedé en el porche todo el tiempo, sin presumir, sin discutir, simplemente presente. Era mi casa, y quería ser testigo de cada momento de recuperarla. El licenciado Montenegro había manejado todos los detalles legales con precisión militar. La orden de desalojo se entregó exactamente como la ley lo exigía. Cuando Francisco amenazó con impugnarla, el informe de capacidad del doctor Ricardo Salvatierra cerró esa puerta de inmediato. Cuando Elisa intentó alegar derechos de ocupación, la escritura original y los documentos del fideicomiso terminaron con esa fantasía. Ahora, por primera vez en 43 años, estaba completamente sola en mi propia casa. El silencio era extraordinario. No había televisión encendida a todo volumen porque Francisco necesitara ruido constante. No se escuchaba la voz de Elisa desde la cocina, hablando por teléfono con sus amigas y comentando la vida ajena con el mismo tono despectivo que siempre usaba conmigo. No había música filtrándose por las paredes del cuarto de Katia, ni pitidos electrónicos constantes de aparatos que nunca me dejaron entender. Solo silencio, espacio y la libertad absoluta de hacer lo que quisiera con ambos. Caminé despacio por cada habitación, viéndola con ojos nuevos. La sala, donde el sillón de Francisco había dominado la distribución durante décadas, ahora se veía extrañamente incompleta, como una boca a la que le falta un diente. La cocina, donde Elisa había ido tomando control poco a poco, moviendo mis platos favoritos a gabinetes incómodos
y reemplazando mi batería sencilla por aparatos complicados, se sentía ajena y saturada, pero era mía. Cada centímetro cuadrado era mío. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. El licenciado Montenegro lo había recomendado y contraté a un cerrajero para que llegara a las 9. A las 10, yo era la única persona con llaves de mi propia casa. Algo que debería haber sido normal, pero se sentía revolucionario. Lo segundo que hice fue ir a la tienda de pinturas. ¿Qué habitación vamos a pintar?, preguntó la joven detrás del mostrador. Todas, respondí. Quiero pintar todas. Elegí colores con los que había soñado durante décadas. Amarillo suave para la cocina, como la luz de la mañana. Azul profundo para la sala, como el mar en un día tranquilo. Verde cálido para la recámara principal, como el jardín que siempre quise ampliar. Morado intenso para el cuarto de visitas. No, para mi oficina. Iba a tener una oficina. La pintura tomó 3 semanas. Contraté profesionales para las paredes altas, y yo hice los detalles, algo que no hacía desde que era joven y vivía en mi primer departamento. Me dolía la espalda y se me entumecían las manos, pero cada pincelada se sentía como un acto de recuperación. Francisco llamó 2 veces durante la remodelación. La primera para preguntar si podía pasar por unas herramientas que había olvidado en el garaje. Le dije que hiciera una lista y las dejaría en el porche. La segunda para informarme que ya había encontrado un departamento y que estaba bien, por si yo me preguntaba. No me estaba preguntando, pero le dije que me alegraba que hubiera encontrado un lugar adecuado. Elisa llamó con más frecuencia, casi siempre para darme noticias sobre Katia, que en realidad eran intentos de hacerme sentir culpable. Que a Katia le costaba adaptarse a la nueva escuela, que extrañaba su antiguo cuarto, que no entendía por qué su abuela había elegido una casa en lugar de su familia. Marta, dijo Elisa en su última llamada, Katia ha estado preguntando si puede visitarte. Dice que quiere ver lo que hiciste con la casa. Era la primera vez en un mes que alguien mostraba curiosidad genuina por mis decisiones, en lugar de criticarlas. Puede venir cuando quiera, respondí. Pero Elisa, necesito que entiendas algo. Si Katia viene a verme a mí, no a ti. Si tú quieres reconstruir una relación conmigo, tendrás que hacerlo por separado. No entiendo por qué eres tan dura. Seguimos siendo familia. No, Elisa, tú y yo nunca fuimos familia. Yo era la esposa de Francisco y tú la esposa de Miguel, y eso creó una obligación de tolerarnos. Pero la familia requiere respeto mutuo, y eso nunca lo tuvimos. La conversación terminó con Elisa colgándome, pero 3 días después, Katia llamó por su cuenta. Abuela Marta, mamá dice que puedo ir este fin de semana si tú quieres. Me encantaría, cariño. Katia llegó el sábado por la tarde, acompañada por Miguel, que había volado desde Monterrey específicamente para ver la casa que había causado tanto terremoto en nuestra familia. Había estado nerviosa por ver a mi hijo. No sabía cómo sobreviviría nuestra relación a los cambios que yo había hecho. Él estaba de pie en la puerta de mi casa, viéndose mayor de lo que marcaban sus 43 años, el rostro tenso por el esfuerzo de intentar equilibrar las exigencias de su esposa con la transformación de su madre. Hola, mamá. Hola, Miguel. Katia pasó entre los dos sin detenerse. Abuela, quiero verlo todo. Mamá dijo que pintaste la casa de muchos colores diferentes. Corrió por la casa como una turista, exclamando ante la transformación de cada habitación. Cuando llegó a lo que antes había sido el cuarto de visitas y vio mi nueva oficina, con escritorio, computadora y estantes llenos de las novelas que Francisco siempre había despreciado como romances tontos, se quedó inmóvil. Abuela, ¿tienes una oficina? La tengo. Estoy tomando algunos cursos en línea y necesitaba un lugar para estudiar. ¿Qué tipo de cursos? Derecho inmobiliario, planeación financiera, historia del arte. Me había inscrito en 3 programas distintos a través de la modalidad a distancia del colegio comunitario. A mis 71 años, por fin estaba recibiendo la educación que había dejado en pausa cuando me casé a los 28. Estoy pensando en sacar mi licencia inmobiliaria. Miguel apareció en la puerta detrás de Katia. ¿Hablas en serio con eso, mamá? Muy en serio. Soy dueña de una propiedad valiosa y quiero entender cómo administrarla correctamente. También quiero ayudar a otras mujeres que puedan estar en situaciones parecidas a la mía. ¿Qué tipo de situaciones? Miré a mi hijo.
el hombre que había criado y amado, y al que aparentemente no había logrado enseñarle la diferencia entre protección y control. Mujeres que no saben que tienen opciones, Miguel. Mujeres a las que les han dicho durante tanto tiempo que no pueden manejar cosas complicadas, que han terminado creyéndolo. Katia se dejó caer en la silla de mi oficina y empezó a girar. Esto está padrísimo, abuela. Estás aprendiendo cosas y haciendo tu casa exactamente como quieres. Exactamente. Miguel caminó por la oficina, observando los libros en los estantes, los papeles sobre el escritorio, el certificado de mi curso terminado de planeación financiera colgado en la pared. Mamá, te debo una disculpa. Esperé. Cuando todo esto empezó, pensé que estabas pasando por algún tipo de crisis. Pensé que papá tenía razón, que estabas siendo irracional y que necesitábamos protegerte de tomar malas decisiones. Tomó uno de mis libros de texto y lo hojeó distraídamente. Pero viendo todo esto, viendo lo que has logrado en solo unos meses, creo que tal vez nosotros éramos los que no entendíamos la situación. No era un reconocimiento total de todo lo ocurrido, pero sí más conciencia de la que esperaba de él. Gracias por decir eso, respondí. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? ¿De verdad feliz? ¿No solo adaptándote? Me tomé la pregunta en serio. ¿Era feliz? Extrañaba tener una familia, incluso una disfuncional. Extrañaba la rutina de cocinar para otros, la sensación de ser necesaria, aunque fuera para ser invisible. A veces el silencio de la casa se sentía opresivo, no pacífico, pero también despertaba cada mañana sin temerle al día. Tomaba decisiones sobre mi tiempo, mi espacio y mi dinero, sin tener que justificarlas ante nadie. Descubrí que era bastante buena, manejando finanzas y entendiendo documentos legales, cuando nadie me decía constantemente que no podía hacerlo. Soy más feliz de lo que he sido en décadas, dije. Honestamente, a veces me siento sola, pero soy más feliz. Katia se levantó de un salto. Abuela, ¿puedo venir a visitarte otra vez? ¿Así? ¿Seguido? Mamá dijo que tal vez me deje pasar algunos fines de semana aquí si tú quieres. Miré a mi nieta con atención. 15 años, atrapada entre la infancia y la adultez, tratando de entender por qué los adultos de su vida se habían reacomodado de formas tan confusas. Me encantaría, Katia. Pero necesito que entiendas algo importante. ¿Qué cosa? Cuando estés aquí, me tratas con respeto. Eso significa no reírte cuando los adultos son crueles entre sí. Significa escuchar cuando hablo, en lugar de asumir que no entiendo las cosas. Significa reconocer que no soy solo la abuela de alguien. Soy una persona, con pensamientos, sentimientos y opiniones propias. Asintió con solemnidad. Puedo hacer eso. Entonces, eres bienvenida aquí cuando quieras. Después de que Miguel y Katia se fueron esa noche, me senté en el porche delantero, el mismo donde había pasado incontables tardes leyendo mientras Francisco veía la televisión, y observé cómo el atardecer pintaba mi jardín de tonos dorados y ámbar. Al día siguiente, me reuniría con un contratista para ampliar los arriates de flores y quizá añadir un pequeño invernadero. La semana siguiente, tenía una cita con una agencia de viajes para hablar de un viaje a Italia con el que había soñado durante 30 años. Sonó mi teléfono. Era Francisco. Dudé un momento y luego contesté. Marta, su voz sonaba cansada, de algún modo más vieja. Hola, Francisco. Quería decirte. Miguel me dijo que estás bien. Lo estoy. Quería que supieras que encontré un buen lugar. Una comunidad para adultos mayores, con actividades y comidas incluidas. Es bastante cómodo. Me alegra que te estés acomodando. Hubo una pausa larga. Marta, sé que probablemente no quieras oír esto, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Pensé que te estaba cuidando. Miré mi jardín, las rosas que había plantado, podado y cuidado durante décadas, sin que nadie me preguntara si yo quería rosas o si prefería otra cosa. Sé que pensabas eso, Francisco. ¿Crees que sería posible que algún día fuéramos amigos? Tal vez no ahora, pero algún día. Amigos. La palabra quedó suspendida en el aire de la tarde como un signo de interrogación. No lo sé, respondí con honestidad. No sé si pueda perdonar todo lo que pasó. Pero no te odio, Francisco. Solo necesitaba dejar de vivir tu vida y empezar a vivir la mía. Lo entiendo.
Después de colgar, me quedé sentada en el porche hasta que salieron las estrellas. La casa detrás de mí estaba en silencio y era mía. El futuro frente a mí era incierto, pero también era mío. Por primera vez en mi vida adulta, estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, desperté en mi propia cama, en mi propia casa, en mi propia vida, y empecé a planear qué hacer con las 3. Mientras el sol de la mañana se colaba por mis cortinas recién lavadas, entendí algo simple y enorme. No era tarde para volver a elegirme. A mis 71 años, el silencio ya no me castigaba, me cuidaba. Y en esa calma, pensé en ti, que quizá estás escuchando con el pecho apretado. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Porque tal vez tus palabras hoy podrían dar calor a alguien que necesita esperanza. Y dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Te pasó algo parecido?